cabellos son blancos como nieve, y en sus ojos hay fuego. Ven y enciende, Señor, a tu novia, ven y enciende, Señor, a tu iglesia, ven y enciende, Señor, a tu casa, ven y enciéndeme. Ven y enciende, Señor, a tu novia, enciende, Señor, a tu iglesia, ven y enciende, Señor, a tu casa, ven y enciéndeme. Con saltos de alegría y gritos de victoria yo voy. Con saltos de alegría y gritos de victoria yo voy. Con saltos de alegría y gritos de victoria yo voy. Con saltos de alegría y gritos de victoria yo voy. Voy a seguir a Jesús, voy a seguir a Jesús, voy a danzar con Jesús, voy a danzar con Jesús. Con saltos de alegría y gritos de victoria yo voy. Con saltos de alegría y gritos de victoria yo voy. Con saltos de alegría y gritos de victoria yo voy. Con saltos de alegría y gritos de victoria yo voy. Voy a seguir a Jesús, voy a seguir a Jesús, voy a danzar con Jesús, voy a danzar con Jesús, voy a seguir a Jesús, voy a seguir a Jesús, voy a correr con Jesús, voy a correr con Jesús. Dios te bendiga, hermano, ahí donde estás. Hoy queremos darle gracias al Señor por esta oportunidad, un día más que Él nos da en este día. Y queremos agradecerle a Él, porque Él se lo merece. Y hoy en este día quería compartirte un versículo que se encuentra en Daniel 6. La palabra del Señor dice, en Daniel 6:10 dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su habitación, daba y hacía voces de gracias, agradecía a Dios 3 veces al día, y daba gracias delante de Dios, como lo solía hacer antes. Y hoy, en este día, yo quiero proponerte, como lo hacía Daniel, un varón esforzado, un varón valiente, obediente, de mucha fe, así como él lo hacía. Hoy quiero proponerte que el día domingo comienza la cadena de ayuno y oración. Y así como lo hacía Daniel, que vos puedas hacerlo 3 veces al día, que vos te puedas proponer ya desde hoy empezar a orar, porque sabemos todas las cosas que están aconteciendo, sabemos todas las cosas que suceden. Vemos que hay personas que han flaqueado en su fe, vemos personas que están tristes, otras que están con temor, otras que están atravesando situaciones difíciles de pérdidas de sus seres queridos, aquellos que están atravesando en los hospitales situaciones muy difíciles de enfermedades, y vemos lo que acontece en el mundo, ¿no es cierto? Vemos todo lo que está pasando, fuego, inundaciones,
Vemos que el mar retrocedió 300 kilómetros hacia adentro. Vemos también mortandad de peces. Vemos muchas cosas tristes, dolorosas, porque estos son tiempos en que el Señor está cerca, en lo que dice la palabra de Dios se está cumpliendo. Estamos en principio de dolores de parto. Y esta palabra vino a mi vida y verdaderamente me ministraba, ¿no? A decir, qué bueno que es el Señor. Vemos a Daniel que él creía, pero vemos también que había personas que lo estaban mirando a Daniel. Si vos lees la palabra, acá dice que el rey Darío, ¿no es cierto?, le creía en ese Dios que él adoraba. Cuando a Daniel lo llevan al foso de los leones, ahí el rey, muy triste por todo lo que se había tramado a través de Daniel, muy triste, él le dice, bueno, Daniel, que este rey a quien tú sirves, que él te libre. Y así, en este día, yo quiero orar por todos los que están en sus hogares, ¿no es cierto?, en este día, y dar gracias por los hermanos que estuvieron acá sirviendo, las que estuvieron en la radio, Mariana Barrios, la hermana Elena, también Carlos, Javi, y las niñas, Ari, Kiara, Walter, Lorena, y las mamás de las niñas que están aquí. Y le damos gracias al Señor por sus vidas, porque están siendo obedientes a todo lo que Dios está demandando en este día. Así que déjame decirte ahí donde vos estás, en tu hogar, que te puedas sumar a esta cadena, que te puedas sumar a este altar de oración que va a comenzar el día domingo. Sumate a este altar y esforzate, hermano, esforzate en esa cadena, que te puedas esforzar 3 veces al día, así como lo hacía Daniel. Acá quedaban hacia Jerusalén y él oraba 3 veces al día, se postraba delante del Señor, dándole la gloria, dándole la honra, dándole la alabanza. Y ahí donde estás, cerrá tus ojos, hermano, cerrá tus ojos con los que estés ahí en tu hogar, así como muchas veces yo también estoy en mi hogar y estoy prestando atención a la palabra. Y entonces ahí yo te invito que cierres tus ojos y que entres en clamor junto a mí, que vos me ayudes, porque no podemos hacer esto si no nos unimos. Nos tenemos que unir. Son tiempos difíciles, como estaban diciendo hoy nuestras hermanas en la radio, todo lo que está aconteciendo, todo lo que está atravesando, las iglesias cerradas, pero que tu casa, tu corazón no esté cerrado a las cosas del Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por este momento, Padre, que podemos estar delante de tu presencia acá, Señor, en tu casa, alabándote y adorándote, Señor. Que podamos tomar el compromiso, Señor, en estos días, Padre, delante de tu presencia, de postrarnos, así como lo hacía Daniel, 3 veces al día. 3 veces al día Daniel se postraba, dándote la gloria, dándote la honra, dándote alabanza, Señor. Y hoy quiero pedirte, Padre, que seas tú obrando, Señor. Seas tú obrando en cada hogar, Señor. En cada situación, en cada familia, Señor. Escucha, Padre. Escucha los ruegos de mis hermanos, Señor, que están poniendo delante de tu presencia. Quizás, Señor, hayan perdido a sus seres queridos, Padre. Consuélalos, Señor. Aquellos, Padre amado, que están en los hospitales padeciendo en las terapias intensivas, visita, Señor, esas terapias intensivas, Señor, para que sean levantados esos enfermos, Señor, sanados, Padre. Bendice a los médicos, a las enfermeras, fortalece, Señor, las custodias, provee todos los insumos en los hospitales, Rey de la Gloria. Sabemos, Señor, que si te clamamos, tú escuchas, Señor, tú oirás la voz de tus hijos, Padre, que te claman, Señor, que hoy puedan tomar ese compromiso delante de tu presencia, Señor, para adorarte, Padre, y para clamarte, Señor, por todas las circunstancias que
estamos atravesando, Rey. Así como lo hacía Daniel, Señor. Yo hoy quiero clamarte, Padre. Yo hoy quiero clamarte, Señor, por los pastores, Señor, por las familias, Padre. Hoy quiero clamarte, Señor, para que tú sanes, para que tú libertes, Padre amado, porque el diablo no tiene arte ni parte, Señor, en las familias ni en la iglesia, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, porque en cada hogar hay hijos que te están alabando, que te están glorificando, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Aviva, Padre, aviva el fuego, Señor. Hoy tomamos ese compromiso delante de tu presencia para que el Dios que servía a Daniel, ese Dios al que nosotros servimos, hoy nos libre, Padre. Hoy nos libre de toda acechanza diabólica, Señor. Que nos libre, Padre, de toda persecución satánica, Padre, en esta hora, Señor. En el nombre de Jesús. Y tus hijos hoy plantan bandera de victoria, Señor. En medio, Padre, en medio de sus vidas plantamos bandera de victoria, Señor, sabiendo que tú vas a orar. Porque es el Dios que servimos, es el Dios al que alabamos, es el Dios al que idolatramos en este día, Señor. Porque tú eres nuestro Dios, no hay otro, Señor. Porque tú eres la luz del mundo, Padre. Por eso te damos gracias por ese amor incomparable, Señor, que tú tienes para tus hijos, Padre, que aún, Señor, que aún te fallan, Padre, pero perdona, Señor, perdona, Padre. Y hoy te glorificamos, Señor, te glorificamos y te damos la gloria, la honra y la alabanza al único que es digno de recibir. Y así como te decía, hermano, que este Dios te libre. Amén. Amén. Muchas gracias. Dios te bendiga, pero enormemente esta noche. Fe me conquista. Y a los que están de Facebook, en vivo, estos cultos en vivo que se hacen los días miércoles y los días domingo, también los sábados a través de la radio. Así que Dios te bendiga enormemente. Gracias, Señor. ¿Cómo no ser agradecidos a nuestro Dios si podemos ver que en estos tiempos Dios no nos ha abandonado? Porque Él ha prometido, así como decían nuestros pastores el día domingo, Él ha prometido de estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Entonces, ¿cómo no darle gracias? Y te invito a que vayamos pronto a la palabra, porque el tiempo pasa, pero rapidísimo. Así que yo te invito a que abras tu Biblia en el Antiguo Testamento, en el libro de Esdras. Y si yo te pregunto que vos hagas una lista con personajes de hombres y mujeres, los que han marcado quizás tu época, ¿no es cierto?, tu vida, por ahí vas a hacer una lista de músicos, escritores, héroes de guerra, cantantes, actores de cine, ¿no es cierto? Puedes hacer una larga lista. Pero si nosotros hacemos una lista bíblica, ¿no es cierto?, de hombres y mujeres que han marcado, ¿no es cierto?, todo lo que es el camino de Dios. Y podés hacer una lista y nombrar grandes hombres que ¿no es cierto?, los cuales Dios ha puesto su mirada en cada uno de ellos. Y podés hacer una lista de como Moisés, Abraham, Isaac, David, Salomón, Josué. Y puedes hacer una larga lista. Daniel, como estuvo nombrando mi esposa. Que, mirá lo que es la importancia de Daniel, porque con lo que vamos a leer de Esdras, gracias a Daniel, el cual predicó a este Dios vivo, a Jehová de los ejércitos, trajo liberación a su pueblo, el cual había sido cautivo del pueblo de Babilonia, que había destruido Jerusalén, había destruido los muros, había destruido el templo, habían robado todo lo que pertenecía a Dios en el templo. Y así que bueno, y hacemos esta lista, y si vos haces esta lista de todos estos hombres, y quizás no te acordás de Esdras, ¿no es cierto? Lo dejamos un poco afuera, y este hombre que fue tan importante en las cosas de Dios. Vos sabés que Esdras significa ayuda. Ese es el significado de Esdras, ayuda. Y este hombre fue un gran
escriba, fue un gran sacerdote, un gran conocedor de la palabra, estudioso de la palabra de Dios. Y también fue un líder. Y vos sabés que Esdras fue el que escribió la mayoría de Primera y Segunda de Crónica. Y también se dice que escribió el Salmo 119. Así que mirá la importancia. Y él fue el que formó con 120 hombres el canon del Antiguo Testamento, de lo que es con lo que conocemos hoy. Mirá las hazañas enormes de Esdras. Y bueno, también escribió, por supuesto, Esdras. Uno dice, sí, lo escribió, claro, sí fue él. No, pero muchas veces hay libros que no lo escribieron los mismos autores, sino fueron escritos por otros. Por ejemplo, Nehemías, que es el libro que sigue de Esdras, también lo escribió Esdras, a Nehemías. Así que bueno, vamos rápido a la palabra del Señor y vamos a leer Esdras 9, del 1 hasta el 9. Y dice así: después de todo esto, los jefes vinieron a verme y me dijeron: ni el pueblo de Israel, ni los sacerdotes, ni los levitas se diferencian en nada de los cananeos, hititas, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, pues incurren en los mismos actos repugnantes. Dijimos de las grandes cosas que ha hecho Esdras. Y Esdras encabeza esta segunda ola de migración a Jerusalén. ¿Por qué digo la segunda? Porque ya hubo una primera en la cual se le había permitido a los judíos regresar a Jerusalén, reedificar el templo, reedificar el altar y también reedificar las murallas, todo lo que se había destruido. Se le permitió en la primera y ahora en la segunda, Esdras. En la primera son 50.000 hombres que vuelven a Jerusalén a hacer este trabajo, de la mano de Zorobabel, si no me equivoco. Zorobabel fue el que hizo la primera emigración, el primer, digamos, episodio del cual se iba a reedificar nuevamente Jerusalén. Entonces el rey Estarjerjes ve que Esdras tenía un gran conocimiento de la palabra, que era un hombre muy, muy inteligente. Entonces, él no dudó en mandar a Esdras a esta segunda misión. Y vos sabés que la primera, cuando se tarda en volver a Jerusalén, casi 80 años, 70 y pico de años se tardó en que vuelvan nuevamente después de que el pueblo judío fue invadido y llevado a la esclavitud por los babilónicos. Pero después de la segunda pasaron 58 años para que Esdras volviera a este lugar. ¿Y cuál era la tarea? Como dijimos, era un gran conocedor de la palabra. Pero no solamente un gran conocedor, sino era un hombre totalmente obediente a los mandamientos de Dios. Por eso el rey no dudó en mandarlo a Esdras a esta segunda misión, en la cual él iba a enseñar la palabra, en la cual él iba a administrar al pueblo, a los que habían quedado en la primera. Entonces, Esdras vuelve. Y leímos en el 1, ¿no es cierto?, donde aquí él dice que los sacerdotes y los levitas no se diferenciaban, dice, de los cananeos, o sea que se habían mezclado de otros pueblos. Se habían mezclado. Levitas y sacerdotes. Ahora, dice que cuando fue la primera vez que se fue a reedificar el templo, dice que los enemigos le ponían mucha oposición para que hagan los cimientos, empiecen a construir nuevamente el templo y el altar. Hubo mucha oposición. Dice que los amenazaban, se burlaban y cuántas cosas hacían para que ellos no lo lograran. Y bueno, tal es así que no llegaron a terminar, que lo que faltó fueron las murallas, las puertas y todo y demás hogares que tenían ellos. No se hizo debido a esto. ¿Y qué pasó? Eso trajo un poco de desánimo. Y ahora, se dice que el desánimo es el arma más efectiva que usa Satanás. Y acá podemos ver que Esdras vuelve a Jerusalén, un lugar que él no conocía, pero que no había perdido su esperanza de volver. Él no había dejado de creer en ese Dios grande y maravilloso. Él no había dejado sus costumbres.
Este hombre había vuelto con un ánimo quizás de encontrarse con aquellos, ¿no es cierto?, que estaban en ese lugar. Quizás conocería a algunos sacerdotes, a algunos levitas, pero no fue así. Y ahí empezó este trabajo, ¿no es cierto?, de Satanás, ¿no es cierto?, de traer un desánimo en su vida. Y los judíos descuidaron las normas que había puesto Dios en que no se debían juntar con otros pueblos, no debían juntarse en matrimonios hombres y mujeres con otros pueblos. Y acá nombramos, hasta los egipcios dice que se habían mezclado. Pero, ¿por qué era esto? Porque todos estos pueblos estaban en total paganismo, adoraban a otros dioses. Y esta unión que hacían con el pueblo judío los terminaba separando de Dios. Y terminaban haciendo todas estas atrocidades en adorar a otros ídolos. Hasta hacían sacrificios de sangre, hasta hacían sacrificios sexuales delante de los dioses, una cosa terrible, terrible. Así que imagínense ustedes cómo lo tomó Esdras, venía con otro entusiasmo. Y cuando se entera de esto que había ocurrido. Y vos sabés que se juntaban estas personas, hombres y mujeres de otros pueblos, pero a ellos no les importaba el casamiento, no tenían ningún interés, no les interesaba para nada, no tenía ese interés en la formalidad del matrimonio. Y hoy lo podemos ver también, porque hoy en día ocurre. Hombres y mujeres que no se casan, se juntan, ¿no es cierto? Vos le preguntás a una pareja, ¿están casados o no? Estamos viviendo en pareja, matrimonio no nos interesa. Así que bueno, quizás él sí o ella también, pero por ahora no. Eso lo podemos seguir viendo hoy. Pero todo esto no de que los judíos no se podían juntar con los demás pueblos, porque tenían un trasfondo semítico, o sea que todos venían era una descendencia de Sem, del hijo de Noé, o sea que no era tanto eso, sino era más que nada un problema espiritual, que se alejaban de Dios, que totalmente lejos de Dios, y terminaban arrastrando, como ocurrió en la historia, de que muchos se desviaron, y así les fue, terminaron en cautiverio, y cuántos hombres perdieron, ¿no es cierto?, porque por alejarse de Dios. Bien, vamos al versículo 2. Esto de los matrimonios lo puede ver en Jueces, en Deuteronomio, en Éxodo, donde habla de no unirse en matrimonios con otros que no eran del pueblo de Dios. Vamos al versículo 2 y dice: tantos ellos como sus hijos han tomado mujeres de esos pueblos, y el linaje sagrado del pueblo de Dios se ha mezclado con los pueblos de estas tierras. Lo peor es que los primeros en cometer este pecado han sido los gobernadores y los jefes importantes. Yo estoy leyendo Reina Valera contemporánea, por eso por ahí estás leyendo Reina Valera en 1960 y algunas palabras se cambian, ¿sí? Pero es lo mismo. Bueno, leímos el capítulo 2. Podemos ver aquí que aquellos que ocupaban cargos directivos, gobernadores y líderes, dice, eran los que daban este mal ejemplo. Los gobernadores y los líderes fueron los primeros, como así también cuando leímos al principio, eran los levitas y los sacerdotes. Eran los que tenían que dar ejemplo, ¿no es cierto? Pero estos eran más culpables porque por haber tenido un cargo, o sea que el privilegio te lleva siempre a aumentar la responsabilidad, que ellos no la tenían. Entonces, ¿qué ejemplo le daban al pueblo? Pues imagínate, entonces, ¿cuántos dirían, pero si los gobernadores, si los levitas y los sacerdotes hacen esto, ¿cómo no lo vamos a hacer nosotros, no es cierto? Y eso es lo que llevó a todo este pueblo con lo que se encontró Esdras. Así que bueno, y dice que se encontraba el pueblo en una condición triste y miserable. Vamos al versículo 3. Nos dice así: al oír esto, mirá lo que le pasó a Esdras y lo que hizo. Al oír esto, me rasgué la ropa y el manto y me arranqué el cabello y la barba, y muy angustiado me senté en el suelo. Tremendo, tremendo. Ante esta condición, Esdras podría haber tomado otras opciones, ¿no es cierto? Porque él tenía como líder, traía una carta del rey, el cual le daba cierto poder, ¿no es cierto? Era el sumo sacerdote, pero le daba cierta autoridad.
Y él podría haber hecho, cuando se entera de todo esto, llamar a los gobernadores, a los líderes, a los sacerdotes, a los levitas y ponerlos delante del pueblo y decir, a ver qué es lo que hicieron, como un juicio oral, ¿no es cierto? Y haber condenado a cada uno, ¿qué es lo que ustedes hicieron? Y quizás también llamar a aquellos matrimonios que se habían juntado también. Pero sin embargo, Esdras no hizo esto. No lo hizo. Dice que Esdras, como leímos, se arrancó su vestidura, se arrancó el pelo y su barba. O sea, que no tanto el dolor interno que él tenía de lo más profundo de su corazón, sino que ya había un dolor físico en él. Él estaba sumido en total dolor por lo que estaba comprobando de lo que habían hecho. Así que bueno, para tratar de recuperar a esas parejas quizás se le habría hecho, pero no lo hizo. Cuando Esdras regresó con su delegación, eran solamente unos 2000 hombres con su familia. En la primera, cuando vuelven, en la primera misión, yo le puse misión, en la primera misión cuando vuelven, volvieron 50.000, ya lo leímos, 50.000, pero esta vez eran solamente 2000. Y vos decís, ¿pero qué? ¿2000 que no había más judíos que querían regresar a su patria, a su tierra? Sí, había mucho más. Y vos sabés que esto, cuando vino Esdras, porque no todos volvieron, solamente 2000, y muchos se quedaron en Babilonia. ¿Pero por qué se quedaron? Porque ellos estaban cómodos, porque así como eran cautivos, se les daba cierto, digamos, no privilegio, pero se les daba un lugar, una tierra donde ellos podían criar animales, sembrar, tener sus casas, pero estaban bajo otras leyes. Entonces, ¿qué había pasado? Ellos estaban cómodos. No les interesaba volver a su tierra. No les interesaba reconstruir el altar, reconstruir el templo. Se quedaron. Pero esto después vamos a ver qué es lo que les ocurre a ellos. ¿Sabe dónde? En el libro de Esther vas a ver qué les pasó a todo esto. Pero no vamos a ir a ese libro porque no vamos a llegar. Así que solamente 2000 personas. Y Esdras descubrió que el templo había sido reedificado y el altar, pero no así las murallas, porque faltaba todavía mucho trabajo. Y la población se encontraba, como hemos dicho, en una situación triste y miserable. ¿Debido a qué? Debido a la inmoralidad, debido a la idolatría que se practicaban, dice, desenfrenadamente. Desenfrenadamente, o sea que era algo que no tenía límites. Desenfrenadamente se adoraban a otros dioses, se hacían sacrificios a cualquier hora del día. Era totalmente un desastre. Por eso que dice que se encontraban en una situación crítica y miserable. Así que bueno, Esdras se sintió abrumado, angustiado, porque el pueblo de Dios había caído tan bajo. Cuando hablamos a veces de la apostasía, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces habrás escuchado hablar de la apostasía? La apostasía son aquellos que se alejan de Dios, que abandonan su fe, dejan, ya los mandamientos de Dios no les interesa y todas las cosas que se refiere a Dios, ya está. Los que se enfriaron se terminaron alejando, la apostasía. Y cuando hablamos de la apostasía de muchos cristianos, nos preguntamos cuántos de nosotros nos preocupamos como debiéramos a esto, a la apostasía. ¿Cuánto? Al mirar esta situación parece que nos diera un ataque como Pilato, ¿no es cierto?, de lavarnos las manos y decir, esto a mí no me concierne. Pasa. Así que bueno, yo te digo que este es nuestro problema. Este es nuestro problema. Pero hay que reconocer, ¿no es cierto?, que este problema es nuestro. Es nuestro. Por los que se van. Y podemos comprobar que, mira, en los grupos de casa de oración, ¿cuántos de repente uno se borró, otro se fue, le preguntaban, no sabés nada de ellos, lo llamás, no contesta? Y cuántos más en los cultos radiales. Vemos, ¿no es cierto?, cuando dicen, está tú presente porque querés saber de ellos, querés saber qué es de ellos. Algo está pasando, algo está pasando. Y sería fácil levantar, ¿no es cierto?, el dedo acusador y decir, bueno, estos son los culpables, que es lo más común que hacemos, es lo más común. Y señalar así con el dedo. Bueno, Esdras dice que se
se sintió tan abrumado que fue él lo que hizo esto de rascarse su vestidura, el pelo, y se sentó en el piso, muy triste, muy triste. Vamos al versículo 4, donde dice: entonces se reunieron conmigo todos los que honraban las palabras de Dios de Israel, tristes por el pecado de los que habían vuelto del cautiverio, y mi angustia duró hasta la hora de los sacrificios de la tarde. Empieza diciendo que estos se reunieron conmigo, todos los que honraban la palabra del Dios de Israel, alrededor de Esdras. Y ahora podemos ver qué actitud más agradable, ¿no es cierto? Cuando lo ven a Esdras en el piso, lo que se había arrancado sus vestiduras, el pelo, estaba en un total llanto y sumisión por lo que estaba viviendo. Pero dice que el pueblo que estaba con él lo rodeó. Y todos los que temían, dice, se reunieron alrededor de Esdras. Aquí dice que los que temieron la palabra de Dios, y podemos hacer una reflexión de esto. ¿Cuántos en el día de hoy toman en serio la palabra de Dios? ¿Cuántos? Podemos ver que muchos dicen de Dios, pero no permiten que esa palabra influencie en su vida, o sea, que haya una influencia de esa palabra en su vida. No dejan que surta efecto la palabra de Dios en su vida personal. Esto lo podemos ver. Y no hay ese temor reverencial hacia la palabra de Dios. Algunos dicen, bueno, el hecho de que Dios es amor. Sí, Dios es amor. Claro que sí, que Dios es amor. Y sí lo es. Pero ¿sabes qué? Además, Dios es santo. Santo. Que castiga el pecado. Y esa situación es la que angustiaba totalmente a Esdras. El pecado. Dice el texto que Esdras permaneció sentado y abatido por causa del pecado de los que se habían dejado engañar. Así que podemos comprobar que el problema lo tocaba directamente a Esdras. Directamente. Cada uno de nosotros debiéramos también examinarnos y preguntarnos hasta qué punto creo en la palabra de Dios. ¿La obedezco realmente? ¿Le doy la importancia que se merece? ¿La tomo en serio? Esto es para examinarnos. Recordemos que el Señor en Juan 14:15, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Versículo 5. Versículo 5, vamos rápido. A esa hora me levanté afligido y con mi ropa y mi manto rasgados y arrodillado, levanté las manos al Señor mi Dios. ¿Qué significa extender las manos a Dios? Significa que uno no está ocultando nada. Quiere decir que cuando nos dirigimos a Dios en oración, que nuestra alma y mente se presenta ante Él como si estuviéramos desnudos. Y así se presenta Esdras ante Dios. Sin nada que esconder, sin nada que disimular, se presenta de esa manera. O sea que el apóstol Pablo, en 1 de Timoteo 2:8, él dijo así: por consiguiente, quiero que en todo lugar los hombres oren levantando manos santas, sin ira y sin discusiones. Versículo 6. Y le dije: Dios mío, estoy muy confundido y avergonzado. Me siento incapaz de levantar mi rostro hacia ti, porque nuestra maldad ha aumentado, nos ha rebasado hasta llegar al cielo. Prestemos atención a lo que estaba diciendo. No dijo la iniquidad de ellos, el pecado de ellos que se acumuló en su cabeza y llegó hasta el cielo. No lo dijo eso. Es muy fácil quizás decir en el día de hoy o ver personas que se separan de la iglesia. No estamos hablando de la apostasía. Personas que se separan de la iglesia porque dicen: en esa iglesia hay pecado, en esa iglesia no hay amor.
En esa iglesia hay unos sectores y hermanos que me parece que no están bien, ¿no es cierto? Y podemos ver eso, y personas que se van de la iglesia y van a buscar otra iglesia. Yo te quiero decir que el pecado está en todas las iglesias. Si vos te vas de una iglesia porque hay pecado, estás equivocado. En todas las iglesias. Y yo te quiero decir esto, que el pecado es un problema de todos nosotros. ¿Por qué? Porque somos iglesia, porque somos un cuerpo. Y cuando hay pecado, nos afecta a todos. Y no estoy hablando de ocultar el pecado, no estoy hablando de ser cómplice del pecado, no estoy hablando de fomentar el pecado, no. Estoy diciendo de que ese es un problema de todos. Vamos al 7. Desde los días de nuestros antepasados y hasta hoy hemos vivido en la maldad. Por eso nosotros y nuestros reyes y sacerdotes hemos sido entregados en manos de los reyes de otras naciones. Nos han robado, nos han hecho prisioneros y hasta la fecha la vergüenza no se aparta de nosotros. Esdras conocía muy bien lo que era ser cautivo. Pero vos sabés que Esdras, se dice que por ahí, cuando fueron cautivos, él quizás nació en el camino o nació en Babilonia, o lo llevaron de muy pequeño a Babilonia. Por eso que te dije al principio que él no conocía esta nación. Sabía quién era porque no había perdido sus raíces. Pero él era quizás muy pequeño, pero el temor de él era que Dios los iba a juzgar por el pecado. Eso le causó cierto temor. Y podemos volver a decir de vuelta, Dios es santo. Y escuchamos eso, Dios es santo, Dios es buena. Pero ¿sabes qué? Él juzga el pecado. Y acarrea el pecado acarrea su consecuencia. Versículo 8, ya vamos terminando. Versículo 8 te dije. Ahora el Señor nuestro Dios ha tenido misericordia de nosotros, aunque sea por un poco de tiempo, y nos ha dejado a salvo un remanente. Nos ha dado un lugar seguro en su santuario, para que veamos las cosas con claridad y podamos vivir un poco más, aunque sea en nuestra condición de esclavo. Él dijo, nosotros hemos recibido por un tiempo la gracia de Dios. Y los 70 años de la cautividad habían pasado. Dios les había permitido que regresaran a su tierra y en el mismo momento de regresar ellos aceptaron, se fueron hacia los paganos. O sea que hicieron lo mismo que les había conducido al cautiverio en el pasado. Vamos rápidamente. Voy a mirar la hora, sí. Y 48, bien, ya termino. Dije que leímos el 8. Dice que nos ha permitido que nos quedara un remanente. El remanente es un resto. Por eso se refería al remanente de los que habían vuelto con él. Un remanente, un resto. Para darnos un refugio en su santuario, dice. Para darnos un refugio en su santuario. ¿Y sabés cuál es el refugio, ese lugar? ¿Sabés cuál es ese lugar, ese refugio, ese lugar seguro? Ese lugar es Cristo. Ese lugar es Cristo. Y nosotros teníamos un lugar seguro, porque Cristo está allí. Así sigue diciendo el texto, así nuestro Dios ha iluminado nuestros ojos y nos ha dado un poco de vida en medio de nuestra servidumbre. Aquí tenemos una representación verdadera y clara de lo que es una renovación. Algunos lo llaman avivamiento, y el avivamiento no es una palabra bíblica. Acá está hablando de un renovamiento. Muchos le dicen avivamiento. ¿Y qué se trata esto? Se trata de recuperar la vida, de recuperar el vigor en un entorno, en una conciencia sensible a la palabra de Dios y al Espíritu Santo. Se trata de eso, mi hermano. Quizás estemos viviendo una condición espiritual muy baja, pero de eso se trata, de ser revivido con vitalidad y con poder.
De eso se trata. Y por último, el versículo 9 dice: hemos vivido en la servidumbre, pero dentro de ella no nos ha desamparado, sino que por su misericordia ha hecho que los reyes de Persia nos concedan vida para poder reconstruir el templo de nuestro Dios y restaurar sus ruinas y brindarnos protección en Judá y en Jerusalén. Acá, cuán misericordioso fue Dios con ellos. Ellos confesaron sus pecados y Dios los iba a bendecir. Fíjate que Esdras no se enfocó en el problema. No lo hizo. No se enfocó en su problema. Esdras se enfocó en la gracia de Dios. Esdras se enfocó en la fidelidad de Dios. Esdras se enfocó en la bondad de Dios. Y Esdras encontró un poco de vida. Un poco de vida. Como dice acá, encontramos un poco de vida. Y esa vida puede aumentar, esa vida puede crecer. Por eso yo te animo de que sigamos el ejemplo de Esdras. De enfocarnos en la gracia. No, la gracia de Dios. Enfoquémonos en la fidelidad de Dios y enfoquémonos en la bondad de Dios. Por eso te doy gracias, Señor. Gracias, Padre amado de los cielos. Gracias, maravilloso Dios. Espero que en estos tiempos esta palabra haya sido de bendición, porque quizás te ha pasado eso, que te has alejado, ya no orás como antes, ya no buscas a Dios, ya no tenés ese ánimo como tenías antes. Enfócate en las bondades del Señor, enfócate en la fidelidad del Señor, enfócate en la bondad del Señor, en la gracia del Señor, como lo hizo Esdras. Gracias, Señor. Dios te bendiga muchísimo, pero muchísimo en esta noche. A cada hogar, a cada familia, a cada congregación que nos siguen, porque hay muchas congregaciones que nos siguen a través de la radio, a través del Facebook. Dios bendiga muchísimo, muchísimo. Gracias, mi hermano. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.